¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo una partida que se llevó a cabo en el 2021 en el Grand Chess Tour, concretamente en una modalidad relativamente nueva de este torneo conocida como la Crypto Cup, que tal como su nombre lo indica, pues consiste en que el ganador de dicho torneo se lleve una considerable cantidad de dinero en criptomonedas. Tal como lo vieron en el título, hoy les traigo una apertura orangután, también conocida como apertura polaca, y me sirve para demostrarles a ustedes que sin importar qué tan atípica sea una apertura, qué tan extraña se vea, puede ser perfectamente jugable si conocemos los principios de la misma. Es decir, que si estamos muy bien preparados, se puede jugar casi cualquier cosa en una apertura en el ajedrez. Ya lo vimos en aquella partida de Bobby Fischer, que fue la primera que traje al canal, en la que juega la variante del cambio en la apertura Ruy López, que está satanizada, por supuesto, como muchos lo saben, y sin embargo gana espectacularmente, ¿no? Tengo pensado traer una partida de la defensa escandinava con negras, que muchos de ustedes la conocen como la escandimala. En fin, reivindicar ese tipo de aperturas, ¿no? Este es el objetivo de videos como este. Bueno amigos, dicho eso, solo me queda pedirles lo de siempre. Suscríbanse, compartan, denle like, denle a la campanita y por supuesto déjenme su opinión acerca de esta partida en los comentarios. Dicho eso, comencemos. Inicia la partida el gran maestro Magnus con la jugada B4, apertura polaca como les había dicho. E5 juegan aquí las negras, alfil B2, alfil por B4, alfil por E5, caballo F6, C6, una jugada que si bien es verdad a muchos podría no gustarle ya que impide traer más adelante el alfil negro a la casilla B2 que suele ser su casilla natural, tiene una connotación muy importante de la cual más adelante se la voy a estar comentando. Aquí las negras juegan alfil E7, G3 por parte de las blancas, abriéndole el fianqueto a su alfil de casillas blancas, valga la redundancia, D6, alfil por F6 y Magnus entrega la pareja de alfiles. Aquí continúa Nishigiri, alfil por F6 y veremos cómo ahora Magnus empieza a avanzar sus peones de manera que le quita movilidad al alfil negro y justamente por eso era la jugada C3, porque Magnus va a armar una estructura de peones con la cual ese alfil negro que tiene el negro, valga la redundancia una vez más, y el cual él no tiene, pues tiene que inmovilizarlo lo más posible. Bueno, Magnus conoce pues de sobra todos estos principios básicos. Alfil G2 jugaron las blancas, enroque corto del negro, E3, D5, caballo E2, C6, D4, alfil F5, caballo D2, caballo D7, enroque corto. Poco que comentar hasta aquí, hasta ahora la mayoría de las jugadas fueron precisas por parte de ambos jugadores. Torre E8, C4, D por C4, caballo por C4, dama C7, torre C1, torre de A a D8, caballo F4, continuaron las blancas aquí, caballo E6 preguntándole a ese caballo de Magnus que qué es lo que quiere hacer, se va a cambiar, se va a retirar. Aquí lo cambió Magnus, caballo por B6, dama por B6. Una jugada como A por B6 no era muy buena la verdad. Y no tanto por el hecho de doblar peones, sino que aquí ya viene la jugada caballo D5. Evidentemente si capturan con torre viene aquí alfil por torre. Y aquí no pueden recapturar porque esta dama está a tiro de torre, ¿no? Evidentemente. Pero es que en esta posición tampoco es buena capturarla con el peón porque igual estábamos amenazando a la dama por rayos X con la torre y después de que se muevan la dama ganamos un peón. Así que justamente por eso no era buena idea aquí capturar con el peón y Anish hace la correcta que es este dama por B6. Dama A4 es lo que realiza aquí Magnus. G6. G6 es un error importante porque le permite aquí a la blanca encontrar una combinación en la cual llegan a un final con una ligera ventaja. Creo que Magnus sí lo vio, pero probablemente no le gustó esa variante porque las negras consiguen una pequeña ventaja de calidad. No de material, pero sí una pequeña ventaja de calidad. Y aquí Magnus realiza la jugada torre C3. ¿Y cuál era esa variante que era interesante para las blancas? Bueno, es la jugada alfil por C6, luego de B por C6 y torre por C6. Fíjense que estamos amenazando dama y alfil al mismo tiempo.
Aquí la mejor jugada para las negras sería este alfil D7, entonces capturamos aquí torre por B6, viene alfil por A4 por parte de las negras, torre por F6, rey G7 atacando esa torre. Fíjense que en este momento la única casilla disponible para la torre es la de A6. Es cierto que aquí las negras tienen la jugada alfil B5 amenazando las torres, pero simplemente A5, luego de alfil por torre y rey por alfil, como les digo, una pequeña ventaja de calidad para las negras, pero en términos generales aquí las blancas están muy bien. Tienen una mayoría de peones en el flanco de rey y ese caballo en realidad puede llegar a valer casi tanto como una torre, ya que la posición no está totalmente abierta y los caballos se desempeñan muy bien en posiciones que están cerradas, ¿no? O semicerradas, por decirlo de alguna manera. Quizás te pregunte, ¿y por qué en esta variante no capturo este peón? No sirve de mucho. Vendría alfil por torre, rey por, luego las negras traerían su torre en este momento a la casilla A8 y fíjense que igual van a capturar el peón de las blancas que está en este momento A2, tanto si capturan como si retiran la torre. En fin, como te decía, esta era la posición a la que se llegaba y que era muy interesante para las blancas. No obstante, Magnus no realizó la jugada alfil por C6, sino que aquí jugó torre C3, alfil G5, juegue aquí a Nishigiri. Parecía mejor según la máquina la jugada torre B8. Sin embargo, es entendible que haya hecho la jugada alfil G5, por lo que te comenté anteriormente. Ese alfil negro está siendo neutralizado por Magnus, o sea, es una pieza que prácticamente no tiene utilidad. Además, tengan en cuenta que la pareja de alfiles es un beneficio en una posición abierta, pero en una posición cerrada es mucho mejor tener un caballo, así que por eso Magnus consideró cambiar su alfil malo por ese caballo de Magnus, ¿no? No era lo mejor en este momento, pero se entiende su idea. Torre B3 jugaron aquí las blancas amenazando a la dama, dama C7, dama por A7 con un peón de ventaja ahora las blancas, torre 7 juegan las negras, caballo D3 no quiere cambiar ese caballo Magnus, como les digo, es una pieza buena del blanco y no quiere cambiarlo por una pieza mala del negro que es ese alfil de casillas negras. Alfil por D3 jugaron aquí las piezas de Nishigiri, torre por D3 continúa Magnus, C5, torre C3, B6, dama por C7, torre por C7, torre B1, torre D6, A4, alfil F6, alfil F1. Parecía mejor el avance a la casilla A5, ¿no? Y la verdad es que tanto si capturan como si avanzan el peón las negras, las blancas estaban mejor. Si capturan aquí simplemente pues seguía la jugada de peón por E5. Si capturan aquí las negras pues simplemente aquí peón por D6. Fíjense que estamos amenazando esta torre. Tiene que apartarse quizás esta casilla probablemente, pero igual desde aquí como pueden ver podemos defender este peón, ¿no? Con la jugada torre B6 y además podemos controlar más adelante el avance de este peón negro con nuestro alfil blanco desde esta casilla, desde la casilla D5, ya que ningún peón puede amenazar el alfil en esa posición, ¿no? Bueno, aquí parecía que era mejor ya directamente confrontar esas torres, incluso permitiendo aquí la captura del peón blanco. Pero en fin, como les digo, ventaja para las blancas sea como sea. Y en caso de que las negras decidieran no capturar ese peón, sino avanzarlo, lo mismo. Aquí capturamos D por C5. Si capturan acá las negras, nos comemos esta torre. Vienen las negras a torre D7, nos comemos ahora este peón. Y una vez más es ventaja para las blancas con ese peón pasado de la columna A. Por eso era tan buena aquí la jugada torre A5, no obstante no la ve Magnus, sino que hace alfil F1. Torre de C a D7 por parte de Giri, D por C5, alfil por C3, C por D6, torre por D6, torre C1, torre C6, torre D1, torre C7, torre D6, alfil A5, alfil B5, rey G7, E4, torre C1 jaque, rey G2, torre C2, E5, alfil B4 amenazando la torre, torre F6, juegan aquí las blancas, alfil E7 y es una jugada que a mí me gusta muchísimo porque le permite una combinación interesante a las negras. Torre por B6,
Y aquí te invito a que le pongas pausa y trates de encontrar la mejor jugada para las negras. Es una jugada de nivel intermedio, diría yo. Sé que algunos ya la vieron, pues siempre, pero saben que siempre hay gente que está empezando, ¿no? Espero que la hayas encontrado. La jugada es torre por F2 jaque y tras la captura rey por F2, aquí las negras jugaron alfil C5 jaque y a la que se mueve el rey se comieron la torre jugando alfil por B6. Rey E4 de Magnus, rey F8, rey D5, rey E7, G4, H5, H3, H por G4, H por G4, alfil A5, alfil D3, alfil D2, alfil C2, alfil E1, alfil D3, alfil D2, un montón de movimientos aquí. Más que todo el que trataba de dar la lucha aquí era Magnus, ¿no? A Nishigiri creo que ya le había propuesto las tablas y Magnus parece que pensaba que podía ganar de alguna manera, pero es muy complicado aquí. Alfil A6, alfil E1, alfil C8, rey D8, E6. Por supuesto sería malísimo en este momento comerse este alfil porque las negras no pueden impedir la coronación del blanco, así que aquí jugaron F por E6 jaque, alfil por E6, rey C7 y aquí decide finalmente Magnus firmar las tablas. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Quiero que se lleven esa lección, ¿no? No satanizar una apertura, como les digo. Claro, tengamos en cuenta que aquí el que la juega es el mismísimo Magnus, pero es un ser humano al fin y al cabo, y yo considero que cualquiera con la suficiente preparación, el suficiente entrenamiento, puede jugar cualquier apertura. Quizás estés pensando, no, a lo mejor es que Anish Giri cometió tantos errores y por eso Magnus pudo salir bien librado, pero déjame decirte que no. De hecho aquí Anish Giri jugó con un 93% de precisión, así que pues no es excusa la verdad. Bueno amigos, como les digo, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Disculpen si hubo algún error a lo largo del relato de la partida. Y no me queda sino despedirme. Hasta luego.